Maestro, pero el asunto es que cuando un ciudadano logra una adquisición legal del arma de fuego, la que esté autorizada, la que le permita a la Secretaría de Defensa Nacional, luego hay posibilidad de que esa arma pase de alguna forma a las manos de gente que está dentro de la delincuencia organizada. Aquí, o una de dos, o se la roban, pero, o sea, te digo, las armas bien salen con un registro, saben quién las tiene, te piden antecedentes no penales, te piden que tengas un trabajo estable y te hacen una investigación para poderte vender esa arma. Una persona honesta que quiere un arma para defenderse no la va a estar exponiendo porque está a tu nombre. Es como si alguien cometiera un delito con un vehículo tuyo, pues saben que tú eres el culpable. Entonces es muy difícil que un ciudadano honesto esté haciendo ese tipo de delito. A los criminales sí les vale, pues les vale todo y hacen, te roban la identidad, te roban las armas, te roban todo para que ellos no, ellos viven en el anonimato y un ciudadano honesto tiene su arma registrada legalmente. Volviendo al tema de la demanda que presenta el presidente al gobierno mexicano a las armeras en Estados Unidos, ¿crees tú que sea viable? El gobierno mexicano nada más está presentando en esta demanda que se le otorgue un beneficio económico, una reparación del daño al Estado mexicano. No establece ninguna reparación del daño para víctimas de las armas y sabemos que 98 Exactamente. de cada 100 asesinatos que ocurren en México, por lo menos, pues son ejecutados con armas que ingresaron de manera ilegal desde Estados Unidos y de parte de estas armeras. ¿Cabe la posibilidad de que las armeras también sean responsabilizadas por estos asesinatos? No, no creo, volvemos al tema, las armas no matan, las matas no son culpables de la violencia, son las personas. Entonces, sería interesante saber bajo qué términos están pidiendo la compensación y que si esa misma compensación que está pidiendo el Estado mexicano se le va a retribuir a las víctimas de los homicidios, de la violencia, o para qué quieren esa compensación, porque es muy bonito pedir, pero a quién le van a restituir ese daño a la sociedad que vive bajo la violencia, o va a ser para el mismo gobierno para que los usen en otros programas sociales que no tienen nada que ver con la violencia. Entonces sería interesante saber en qué términos se va a usar esa compensación, si es que pueden llegárselas a dar, que lo dudo mucho. Y con relación al reclamo que se está haciendo a las empresas armeras norteamericanas, ¿por qué se está dejando de fuera entonces o de lado a las empresas armeras europeas? Aquí hay como una selección, hay como una preferencia. Si bien es cierto que la mayor cantidad de homicidios en México se cometen por parte o con armas fabricadas en Estados Unidos, también hay que reconocer que muchos asesinatos pues se cometen con armas que fueron fabricadas en Europa, principalmente España, Francia, Bélgica o Italia. Pero ¿por qué en este caso consideras tú, mi querido Luis Antonio, que el gobierno mexicano no está yendo en una demanda igual contra las armeras europeas? Híjole, es algo muy complicado de dar una opinión al respecto, porque te digo, la mayoría de carteles usan armas, por ejemplo, como el AK-47, que son rusas, soviéticos, son chinos, algunos, otros son soviéticos, entonces yo creo que sí le está, más bien yo creo que es más un show o una cuestión distractora, porque yo no le veo, pues no le veo progreso ni le veo una posible, pues que le vayan a contestar algo o que vayan a ganar. Ese es un tema más polémico, un tema distractor o hacer un circo realmente, porque no va a progresar, si no tendría que demandar a todas las armeras a nivel mundial y eso sí va a estar bien complicado. Luis Antonio, en el caso de que haya una represalia por parte de las armeras norteamericanas y que digan no le vendemos una sola arma más de manera legal al gobierno mexicano, ¿qué va a pasar en México? ¿Existe la posibilidad de que se pueda suministrar con la propia fabricación de armas que hace la Sedena, que sabemos que es muy mínima? ¿O existe la posibilidad de que otras empresas transnacionales de Europa, de Asia, puedan suministrar el mercado? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los mexicanos que tienen el derecho establecido en la Constitución para la aportación de arma y que ahora no van a poder adquirir un arma de manera legal? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a incrementar el mercado negro o qué va a pasar? Explícame cómo lo ves tú. Ya, yo lo veo bastante grave porque una situación muy cierta es que en México no hay más que dos empresas que producen armas, que son Trejo y Mendoza. Esas dos armas
pues les tienen muy limitado, tienen un límite de 50 armas creo que por mes para producir. Entonces sí les tienen, a esas empresas las tienen con el pie en el cuello, y a las empresas extranjeras pues sí les dan ciertas facilidades. Obviamente te digo, hay mucha cuestión que no tengo el dato correcto, pero lamentablemente las fábricas de armas del ejército solo producen armas para el ejército, no producen armas para ventas civiles. Entonces, los únicos que podrían sustituir la venta, la venta legal de armas, si en el determinado momento que Estados Unidos ya no le quiera vender a México, como lo hizo en su momento Alemania, cuando le robaron la patente y cuando las armas que importaron terminaron en manos de los criminales. Entonces ya por esa razón ya no le quiere vender armas a Alemania a México. Entonces tendríamos a los chinos, tendríamos a los rusos, a la parte europea, pero realmente tampoco nos va a alcanzar para que surtan al mercado mexicano. De hecho, que hay muy poco inventario. Hay 2 tiendas en México, seamos realistas, para 130 millones de mexicanos. Lo que yo veo grave es que posiblemente, digo, la compra ilegal de armas es similar a la compra al tráfico de drogas. Pues lo que va a pasar es que se van a estar robando armas del ejército, se van a estar robando armas de las policías, le van a estar robando armas a los ciudadanos honestos. Va a ser un tema pues bastante grave, ¿no? Yo lo veo bastante complicado. O sea que tú consideras que podría incluso incrementar la ola de violencia, esta demanda, con el consecuente corte de suministro de armas desde Estados Unidos a México de manera legal, podría incrementar la violencia. Y también consideras tú, eso es lo que estoy entendiendo, también consideras tú que entonces podría incrementar el tráfico o el mercado negro de armas. ¿Es correcto? Exacto. El tráfico de armas nunca vas a acabar. Ese tiene un problema, es un problema que tiene muchísimos años. Desde que hay restricción en cuanto a la venta legal, hay mayor tráfico de armas y corrupción. Una persona compra un arma porque se siente insegura y va a buscar la manera legal o ilegal de tenerla, puesto que el Estado mexicano no le está garantizando la seguridad a esos ciudadanos. Entonces, si una persona al sentirse insegura, al tener la necesidad de protegerse, proteger a su familia, evitar que lo secuestren, que lo asesinen, entonces la única manera que te queda, si no hay una venta, si no hay una manera legal, pues vas a tener que recurrir al mercado negro. Entonces tú como Estado estás promoviendo que el mercado negro se fortalezca, que haya más corrupción, que haya un sinfín de cuestiones que te digo, es bastante grave esa situación en conforme yo lo veo. Al no haber una venta legal, pues va a haber más corrupción y mercado negro. Entonces aquí lo que debemos hacer es que el Estado le garantice a esos ciudadanos la posesión y portación de armas. Al haber la posesión registrada, la venta legal, sabes quién tiene esas armas, sabes en dónde están, sabes qué uso les están dando. Y con la venta ilegal, pues no sabes quién las tiene, no sabes para qué las van a usar y no sabes ni qué tipo de armas están comprando. O sea, es Claro. bastante grave esa situación. ¿Por qué razón, Luis Antonio, por qué razón el ejército mexicano no produce armas para la venta al público, pero sí se permite la venta de armas al público que llegan, por ejemplo, del exterior? ¿Hay una razón jurídica o qué es lo que está pasando Sí, ahí? la Constitución, bueno, lo que pasa es que la posesión y la aportación de armas es un derecho constitucional, que la posesión, te digo, viene consagrado en el artículo 10 constitucional, que dice que todo mexicano tiene derecho a poseer armas para su seguridad y legítima defensa. Y la aportación de armas se da bajo ciertos requisitos y la ley determina los casos y condiciones en los cuales se les autorizará a esos ciudadanos portar las armas, que sabemos que en México hay menos de 3,000 licencias de portación autorizadas, porque también se ha hecho un privilegio de las portaciones de armas, tanto la posesión como la portación, ya no es un derecho en México, ya es un privilegio de unos cuantos. Digo, hay 4 millones de armas registradas y menos de 3,000 licencias de portación autorizadas. Entonces, digo, las licencias se han vuelto una cuestión de privilegio, una cuestión hasta cierto punto del monopolio de la seguridad lo tiene la Sedena, y pues hay mucho dinero de por medio entre la autorización de licencias y los negocios que se llegan a hacer por parte de las empresas, del mismo estado. Y dice un tiempo que la caja chica de los gobiernos eran las policías privadas, bueno, las policías auxiliares, que eran las cajas chicas del gobierno del Estado de México y del
en algunos que yo he visto, que ha salido en medios. Entonces, pues si nos ponemos a pensar, pues que sí hay cuestión pues económica y de otro tipo, ¿no? No sabemos, y mucha corrupción por ahí también. ¿Tú consideras, Luis Antonio, que en México se debe de readecuar el marco jurídico para la entrega de